Vamos a tratar dos clases de cardiopatías y embolia pulmonar. Las clases que correspondían al doctor de Marini, pero él no ha podido salir del hospital por una emergencia, así que me ha pedido que lo reemplace en esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible, porque dos clases la verdad es un poco tedioso tanto para ustedes como para mí. Primero que vamos a tratar de dar solamente lo más concreto, como siempre lo de más utilidad para ustedes, ¿verdad? Así que atentos, a medida que estén atentos vamos a poder platicar más pronto. Pásenme aquí. Bueno, empezaremos con las cardiomiopatías o miocardiopatías, definiéndolas como el grupo heterogéneo de enfermedades de miocardio asociados con una disfunción mecánica hidroeléctrica y que se caracterizan por exhibir hipertrofia o dilatación ventricular debido a una serie de etiologías con base genética, ¿no? Se encuentran generalmente confinadas al corazón o formando parte de desórdenes sistémicos que frecuentemente conducirán a la falla cardíaca. Las cardiomiopatías, muchachos, son entidades en las que hay una dilatación, puede haber una dilatación del ventrículo y pueden haber alteraciones en la función contráctil del corazón. Pero, como ustedes saben, en el caso que vamos a ver de miocardiopatías dilatadas, hay, digamos, un origen establecido, ¿no? Hay una causa establecida. Entonces vamos a ir definiendo, van a haber tres tipos de miocardiopatías hoy, fundamentalmente la hipertrófica, la restrictiva y la dilatada. Estas son las más importantes: la cardiomiopatía dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. También se mencionan algunos casos de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Que es el reemplazo del tejido miocárdico por un tejido fibra adiposo, y otras desórdenes de cardiomiopatías, pero digamos las que vamos a revisar fundamentalmente son estas tres, que son las más importantes. La clasificación, vamos a detenernos ahí. Como dijimos, la gran mayoría tienen una base genética. Lo que les venía diciendo, ¿no? Enfermedades que afectan al músculo cardíaco, las principales son la miocardiopatía dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Las formas primarias de causa desconocida, o sea, enfermedades primarias del miocardio, secundarias que van a ser asociadas a una patología. Acá sí, para que puedan un poco tener el panorama más claro, en el caso de la hipertrófica va a existir una hipertrofia de las paredes cardíacas por una enfermedad primaria del miocardio sin que exista sobrecarga hemodinámica. En el caso de la restrictiva, las fibras miocárdicas van a ser sustituidas por un tejido fibroso o infiltradas por materiales extraños. El corazón se va a tornar rígido y por tanto va a haber alteraciones en el llenado cardíaco. Mientras que en la miocardiopatía dilatada, las cavidades se van a dilatar por daño de la fibra miocárdica sin que exista una sobrecarga volumétrica. Conforme entremos a las... Específicamente vamos a ver. Vamos a ver primero la miocardiopatía hipertrófica. Este es
Esta es una enfermedad primaria del corazón que tiene que ver fundamentalmente con una alteración genética, ¿ya? Hay una alteración genética y esta alteración produce una serie de alteraciones en la contractilidad y en la función sistólica del ventrículo, ¿ya? Tiene un carácter autosómico dominante. ¿Qué significa que tenga un carácter autosómico dominante, doctor? Disculpe que lo señale, no conozco los nombres de todos. Llevaron genética y herencia, ¿no? Segundo año creo que ya. ¿Qué me implica un carácter autosómico dominante? ¿Se va a qué? Se va a transmitir en más del 50% de la siguiente línea, ¿no? De familia, ¿ya? Entonces el 50% de la línea familiar de un paciente que esté afectado también puede presentar miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Ese es un dato muy importante. Bueno, fue descrita en el año 58 en pacientes jóvenes afectados por hipertrofia asimétrica del ventrículo. Su prevalencia es de 1 en 500 en la población general, o sea, no es una cosa tan aislada. Y es causa frecuente. Ustedes habrán visto muchos casos de deportistas que fallecen, ¿no? Futbolistas que mueren en pleno campo de fútbol. En los últimos 5 años, bueno, yo trabajo más en ese campo de cardiología del deporte, y en los últimos 5 años murieron 86 futbolistas, no todos del ámbito profesional, sino algunos de segunda división, en fin, en todo el mundo. Y una de las causas más frecuentes es la miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Que es un trastorno, como le digo, genético, ¿no? Y que es la principal causa en los Estados Unidos entre los futbolistas y entre los que practican el baloncesto de muerte súbita. Ahora vamos a ver por qué. Esta es la imagen del corazón normal, ¿no? Como ustedes ven aquí, las cavidades, todo están dentro de los límites normales. Pero acá ya en el corazón hipertrófico comienzan ustedes a apreciar una diferencia en lo que es el tabique, ¿no? Este tabique comienza a engrosarse, a ponerse hipertrófico, ¿no? Y también, como ven, la parte muchas veces la punta del corazón también se ve comprometida. Este engrosamiento del tabique va a originar muchas veces una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Cuando llega a ser un compromiso muy importante, vamos a ver inclusive una obstrucción en el tracto de salida, y eso va a originar síntomas de bajo gasto. Lógicamente que quien padece esto, si hace esfuerzo físico, si hace ejercicio y va a tener una mayor demanda de oxígeno, va a originarle en él una disminución del gasto cardíaco, y por tanto hemos visto que en un sustrato isquémico, ustedes saben, ya han hecho su clase de arritmias, en un sustrato isquémico se puede producir algún tipo de arritmia fatal. ¿Cuáles son las arritmias fatales, doctora? Disculpe usted allá. ¿Qué arritmia fatal conoce? Sí. ¿Qué nos puede hacer abandonar este precioso mundo por una arritmia? ¿Ya han hecho, no? ¿Clase de arritmia? ¿Qué llaman arritmia? ¿Bien? ¿Cuál es la arritmia que te mata? La fibrilación ventricular, ¿ya? La fibrilación ventricular termina siendo la arritmia más fatal, se olviden. Y eso generalmente se da cuando hay un sustrato isquémico, ¿no? La alteración eléctrica puede darse en medio de un sustrato isquémico. Normalmente esta pared o estas mediciones podemos tenerlas hasta 12 milímetros. Cuando ya superan los 12 milímetros, apuntamos hacia que se trata de una cardiomopatía hipertrófica. En algunas autopsias se ha llegado a determinar hasta un espesor de 25 a 30 milímetros, ¿no? Para que vean el grosor que puede alcanzar en este tipo de pacientes. No solamente hay
hipertrofia. Generalmente los miocitos están desordenados, hay una serie de fibrosis, ¿no? Y todo esto va a alterar fundamentalmente también la parte de la válvula mitral. Como dijimos, puede existir una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ustedes ven acá cómo se ha hipertrofiado este tabique y puede obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Y también hay una alteración a nivel de la válvula mitral. Ustedes habrán escuchado el movimiento anterior sistólico, ¿es más? ¿Les han explicado los prolapsos de válvula mitral? Mira, vamos a mandar a combate, no es cierto, entonces, este es el movimiento sistólico anterior. ¿Qué pasa con la válvula mitral en sístole, doctora? ¿Está abierta o está cerrada en sístole? ¿Ah? Cerrada, ¿no es cierto? Tienen que saber el ciclo, si no lo van a poder entender. Si está cerrada en sístole, hay un flujo de sangre que vuelve, y como la válvula hace un movimiento que no es normal, se va a pegar hacia ese tabique. Eso es lo que se llama el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. Esta válvula normalmente debería estar cerrada, pero por la regurgitación de la sangre se abre y se obtiene un pasaje de sangre que es lo que lleva a lo que se llama la regurgitación mitral o insuficiencia mitral, y esto va a hacer que se comiencen a dilatar las cavidades. Ya ustedes saben todo el mecanismo de dilatación de las cavidades, ¿no? Entonces, eso explica un poco lo que es el movimiento sistólico anterior de la válvula mitral que se da en estos pacientes. La etiología, como dijimos, tiene un componente genético. Ahí están los genes que están alterados, que alteran toda la parte de la contractilidad cardíaca. No voy a nombrarlos porque hay una tabla ahí larga que ustedes la van a revisar. Todo eso son la carga genética que puede estar afectada. Y el cuadro clínico fundamentalmente es un cuadro que puede ser asintomático en algunos pacientes y que se puede presentar como muerte súbita, como hemos dicho, principalmente en los atletas, ¿no? Gente que está expuesta al ejercicio, que no se le detectó a tiempo, son sometidos al ejercicio y en medio de un sustrato isquémico que van a desarrollar una isquemia, se puede producir algún tipo de fibrilación ventricular, como ustedes lo dijeron. La arritmia es el síntoma más común, porque no solamente se trata de una patología que va a tener una alteración en la parte de eyección, sino también en la parte del llenado. Hay una alteración en el llenado y eso origina la arritmia. El dolor de pecho, que puede manifestarse sobre todo con los esfuerzos físicos.